Estamos contentos y alegres, mis hermanos, porque continuamos enseñando la palabra. Dios nos ha delegado predicar la palabra y siempre estar animando a nuestras familias. Yo no sé cuántos de ustedes ya se reunieron con sus familias en este año y ya hicieron un grupo de oración y estuvieron orando y le dieron gracias a Dios. No sé cuántos de ustedes ya se reunieron en familia o se aislaron allá en sus cuartos y le presentaron un ayuno al Señor y le dijeron: Señor, gracias por este nuevo año 2025. Todavía no ha terminado el mes. Todavía hay tiempo de reunirse en familia. Hay tiempo todavía de orar, de ayunar, amado hermano, y decirle: Señor, aquí están todos mis proyectos. Quiero pedirle que usted sea el manager en esta mi vida. Así como todo proyecto tiene un supervisor, tiene un director, su vida tiene un director también. No nos olvidemos, amados hermanos, de Dios. Dios es bueno y Él siempre tiene, ¿verdad?, presente en nuestras vidas. No lo olvidemos a Él. No somos, ¿verdad?, no es Él el que se olvida de nosotros, somos nosotros que nos olvidamos de Él. No dependamos de nuestras propias fuerzas, de nuestros propios recursos. A veces miramos la cuenta y decimos: yo puedo. No, amados hermanos, Dios nos ha enseñado que las cosas materiales en realidad son pasajeras. Hoy están y mañana no están. Por eso el ser humano debe de acordarse de Dios en todo tiempo y en todo momento. Hoy queremos, mis amados hermanos, traer un mensaje, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Cuándo podemos contar con esa esperanza? Es una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Cuándo podemos contar con esa esperanza? Queremos desplazarnos en Isaías 40, 30, 31. Mire lo que dice. Busquen en sus Biblias. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová, a Jehová, tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cuándo podemos contar con esa esperanza? Cuenta una historia, mis amados hermanos, de una dama llamada Jennifer Johnson. Esta hermana salió muy tarde del trabajo, le agarró la noche y desplazándose a su casa, que quedaba a unas 2 horas, en el camino el vehículo se le averió. El temporal dice que hacía mucho viento, había mucha nieve, la visión en realidad no era clara. Y de repente el carro dice que empezó a fallar al punto que tuvo que hacerlo a la orilla y se quedó ahí estacionada donde el carro paró. Ella, asustada, le oró a Dios. Y al rato dijo: bueno, voy a esperar aquí, alguna patrulla va a pasar y me va a auxiliar, me va a ayudar. Y dice la anécdota real que de repente se escuchó, amados hermanos, alguien que venía caminando. Y ella, como pudo, volteó a ver por el retrovisor y miró que era una persona que se venía acercando al vehículo. Y cogió pánico, dice. Y dice que de repente se hizo chiquita en el asiento, ¿verdad?, a modo que no la miraran. Y se acercó una persona y le tocó ahí la ventana de la puerta. Y le dijo: señora. Y ella entró en pánico y empezó a gritar y le dijo: váyase, retírese de mi auto, váyase de aquí. Señora, mire que... Y empezó y tocó el pito del carro al punto que el hombre estaba asustado, porque
porque aquella mujer había entrado en pánico y el hombre se retiró. La mujer ya luego calmada, tras unas horas, dice que se volvió a escuchar los pasos. Volvió a asomarse ella por el retrovisor y miró a la misma persona, solo que esta vez traía una barra de hierro en su mano. Y empezó a hacerse chiquita de nuevo. Y el hombre empezó a tocarle: señora, salga del auto, quítese, vaya, retírese. Y empezó a gritar eufórica. Y el Señor le dijo: mire, y tocó el pito y no lo dejaba hablar. Al punto que el hombre agarró la barra y dice que quebró la ventana del auto. Y cuando la quebró, el hombre empezó a meter la mano para abrir los seguros. Y cuando los estaba abriendo, la mujer se pasó al asiento del conductor y como pudo le pegó una puntapié en la cara y le rompió el labio al hombre. Y de repente el hombre dice que se agació de ella del hombro y la agarró y la puso en pie en la calle. La mujer quedó en realidad petrificada ahí. Y empezó a sentirse una vibración en la calle. A lo largo, amados hermanos, se miraba una luz que cada vez se iba volviendo más intensa. Era una locomotora. El carro estaba en la mera vía del tren. Y cuando de repente, amados hermanos, pasó la locomotora, partió el carro en dos pedazos. Muchas veces creemos que solo nosotros tenemos problemas, que solo nosotros nos toca pasar por situaciones difíciles, que solo nosotros nos sentimos cansados y abatidos, angustiados. A muchas personas los días se le hacen largos para que llegue el fin de semana. A otros las noches se nos hacen cortas para seguir descansando. Mis hermanos, hay personas que les gusta confiar en sus propios recursos, en su dinero, en sus profesiones, en sus bienes, en cosas que hoy están y mañana desaparecen. Pero Isaías hoy nos está diciendo, gracias a Dios, que hay esperanza en Dios, que hay confianza en el Señor, aquellos que en Él creen. Isaías en el capítulo 40, versículo 28, dando una antesala a esos versículos, dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Mire qué curioso, amados hermanos. Parece que este escritor, plasmando esas palabras, amados hermanos, está haciendo relevancia a que debemos de reconocer los atributos de Dios, sin importar en qué condición estemos, sin importar en realidad qué nos esté pasando. Dios nos está infundiendo confianza en Él. Él no nos ignora. Dios no puede errar. Nunca se cansa. Él no se fatiga. Hay palabras admirables de fe centradas, óigalo bien, en Dios Padre. Hay una pregunta entonces en todo esto: ¿qué le pasó a Jennifer Johnson, amados hermanos, aquella noche que oró a Dios? ¿Por qué, amados hermanos, se estresó? ¿Por qué, amados hermanos, se bloqueó? Oró a Dios. ¿Por qué su reacción fue contraria a la fe? Por eso es la pregunta del mensaje en esta mañana.
¿Cuándo podemos contar con esa esperanza? Quiero desarrollar, amados hermanos, 3 respuestas bajo esta pregunta. ¿Cuándo podemos contar con esa esperanza? Número 1, cuando conocemos a Dios. A veces podemos venir a la iglesia, tener una Biblia Thompson, Scofield, una Biblia de estudio digital con comentarios bíblicos, y no conocemos a Dios. No sabemos quién es Él. A veces no sabemos quién es Dios en nuestras vidas. A veces nos pueden dar una cátedra de quién es Dios, amados hermanos, y todavía no lo hemos abrazado. Podemos escuchar 52 mensajes de los 365 días que tiene el año y todavía no hemos comprendido quién es Dios. A veces nos gustan que nos hablen de perdón. Dios perdona, ¿sí? Pero usted tiene que arrepentirse. A toda acción hay una reacción. Decía Isaac Newton: fuerza igual a masa por aceleración. ¿Por qué, amados hermanos, no hemos comprendido que en realidad toda acción tiene que tener una reacción? Nos encantan que nos hablen de la salvación, pero la salvación conlleva, amados hermanos, que el ser humano experimente un cambio en su vida. Usted no puede en realidad experimentar la salvación si usted todavía no ha dicho: Señor, nueva criatura soy, las cosas viejas pasaron. A veces el hombre viejo todavía anda ahí, la mujer vieja todavía anda ahí, presente. De vez en cuando busca qué agarrar para tirar. Me encanta la confesión de Job, cuando dice allá en Job 42:5: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Qué reacción, amados hermanos, de este hombre. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job, ante la situación que había cruzado, ante las pruebas que había tenido, amado hermano, había tenido un debate dentro de su interior. ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué, Señor, si yo soy tu hijo? Mas ahora mis ojos te ven. En realidad Dios, nadie puede ver a Dios, pero ahora él podía entender y comprender quién era Dios. Parece ser, mis hermanos, que las pruebas nos ayudan a ver más claramente a Dios. A veces cuando hay comida en casa, hay agua, hay luz, hay combustible en el tanque del vehículo, todo es una maravilla. Cuando hay trabajo, todo es una maravilla. Cuando le cortan la luz, le cortan el agua, cuando le llaman por teléfono, falta el pago de la universidad de su hijo, le llaman del seguro médico, cuando lo llaman del trabajo y le dicen: usted ha sido suspendido. Allí es cuando se miran en realidad de qué está formado el verdadero cristiano. Cuando todo se da, amados hermanos, es fácil. Jesús dijo en cierta ocasión: qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Lo tienen todo.
Ellos, si quieren ir a comer espaguetis a Italia, agarran un avión y se van de un solo. Quieren comprar el carro último modelo, mándemelo y lo quiero con un chongo arriba. Cuando nos toca, amados hermanos, en realidad depender de Dios, Dios sabe hasta dónde nos está midiendo. Job era un hombre rico, tenía mucho ganado, sus hijos eran los más bellos, tenía su esposa preciosa, y un día murieron sus hijos, perdió su ganado, perdió sus tierras. Sus mejores amigos lo criticaban, lo vituperaban y le decían: vos estás pasando por esto, porque estás en pecado. Una vez se le acercó su ayuda idónea y le dijo: maldice a tu Dios y muérete. El hombre en realidad se sintió abatido, estresado, amados hermanos. Miró que sus esperanzas se ahogaban en medio de su situación. La historia dicen que agarraba un pedazo de teja y se rascaba la piel, porque también estaba enfermo. Tenía un problema, amados hermanos, en su piel. No había en él en realidad un sueño reposador, ni un consuelo en su vida. Pero Job, tras esta prueba que había tenido, había aprendido a conocer a Dios. Cuando no hemos conocido a Dios, a veces nos toca pasar por ese taller, mucho fuego y mucho martillo. Ojo, amados hermanos, mejor digámosle a Dios: enséñame a conocerte, Señor, adorándote y alabándote, que quizás pasando por situaciones difíciles y complejas. No se toque la cartera, ni se envanezca con sus bienes. Las cosas son hoy y mañana no son. Job, amados hermanos, había sido un árbol que había sido apodado en esa situación difícil. Job, en realidad, amados hermanos, tenía ahora una visión clara de quién era Dios. Job ahora era un árbol frondoso que estaba dando fruto en todo momento. Es que cuando nos acercamos al Señor, amados hermanos, Dios nos fortalece, nos sustenta, nos alimenta, nos bendice. A veces hay árboles que nacen torcidos, necesitan que los enderecen. A veces hay árboles que están pandos, amados hermanos, necesitan que los quiebren y los pongan derechos. Job había comprendido, amados hermanos, que Dios es la única esperanza en su vida. Job había entendido y comprendido que era necesario conocer a Dios. Mire qué maravilloso. A veces no conocemos a Dios. Lo tenemos tan cerca que nos volvemos tan distantes de Él. Estamos en la casa del Señor, estamos en la iglesia y le ponemos más atención al celular. Estamos en la casa del Señor y le ponemos más atención a lo que está diciendo el comentario, el amigo, hermano, quien está a la par de nosotros, hablando de pintura, de carros, de repuestos, de comida, de vestimenta. Pero no estamos procesando lo que Dios quiere para nuestras vidas. No conocemos a Dios. ¿Cuándo podemos contar con esa esperanza? Cuando abrazamos al Señor. Si usted no lo abraza, amado hermano, nunca lo va a poder conocer. Nunca, amados hermanos, vamos a poder saber quién es Él. Nuestras actitudes a veces no reflejan cambios.
Niegan totalmente en realidad nuestra fe en Dios. Tenemos un año nuevecito, amados hermanos, de paquete, con 19 kilómetros. Ningún año será nuevo si usted sigue siendo el mismo. Hermano, ningún año será nuevo si usted sigue siendo el mismo. Y para que no se resientan los hermanos, hermanas, ningún año será nuevo si usted sigue siendo la misma. Dios quiere cambios en nuestras vidas. En los grupos de trabajo seculares, todos sabemos quién es el hábil, el que siempre trae buenas ideas. Y también todos sabemos quién es el problemático, quién es el que nunca termina su trabajo y hay que ayudarle a hacerlo. Siempre conocemos quién es el optimista, el que dice sí se puede, podemos aplicar una estrategia. Y también conocemos quiénes son los pesimistas. Mis amados hermanos, no creamos que Dios también desconoce nuestra situación, no en las empresas, sino en su iglesia. En cierta ocasión le dijo a una de las iglesias del Señor allá en Apocalipsis: pero tengo algo contra ti. ¿Qué tiene el Señor contra nosotros? Sería una buena pregunta con otro mensaje. ¿Qué tiene el Señor, amados hermanos, contra nosotros? ¿Qué hemos dejado de hacer? ¿Hemos perdido la visión? Cuando nuestros anteojos necesitan graduación, hay que llevarlos al oculista para que podamos ver claro. A veces necesitamos una graduación de binoculares porque nos hemos quedado ciegos espiritualmente, amados hermanos. Necesitamos en realidad limpiar nuestros ojos con colirio, le dijo el Señor a una de las iglesias. ¿Cuándo podemos contar con esa esperanza? Ayúdeme con la otra, mi hermano, por favor. Cuando te consagras a Dios. Isaías 40:30 dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. ¿Por qué se cansan estos jóvenes? ¿Por qué se cansan estos personajes? Flaquean. No es que se debilitan, flaquean y caen. Yo puedo llegar muy fatigado hoy a la casa por el estrés y el trabajo que hubo, pero mañana me levanto con nueva energía, listo para dar guerra. Pero hay quien flaquea y no se quiere levantar al día siguiente. Cae y no quiere volver a la iglesia. No quiero saber más de Dios. Humanamente, amados hermanos, somos vulnerables. A veces tendemos a desanimarnos con algunas miradas, con tantas cosas. Y es que estamos hechos nosotros de una sustancia frágil. No, hermanos, Dios nos ha puesto un corazón de valientes, de guerreros, de soldados. No nos vamos a desmayar ante situaciones difíciles, pero hay personas que flaquean y se caen. Hay personas que se desaniman por cualquier cosa. Un hombre y una mujer consagrada, mis amados hermanos, siempre se va a mantener firme y de pie. Siempre, mis amados hermanos, va a estar lista para la buena batalla, dispuesto, diciendo: heme aquí. Dice el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 8, el versículo 35, el 38 y 39 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Pregunta.
tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Me voy yo a separar del amor de Dios por persecución, por malas miradas, por desprecios? No, hermano. Usted tiene que ser valiente y esforzado. Dice el apóstol Pablo en el 38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Siempre debemos de tener esperanza en el Señor. ¿Cuándo podemos contar con esa esperanza? No la podemos tener cuando reaccionamos negativamente. Cuando todo lo miramos cuesta arriba, difícil. En la Biblia hay una historia preciosa. Cuando Moisés mandó a 12 espías a conocer las tierras de Canaán. Y dice la Biblia que agarró 12 líderes, príncipes, y les dio instrucciones: miren a ver cómo son esas tierras, si hay árboles, si son productivas, miren cómo son sus ciudades, miren a ver si hay ríos, miren a ver cómo son las personas, miren a ver cómo son sus frutos. Y dice la historia, amados hermanos, que 10 de los 12 que fueron vinieron contando: mira, Señor, la tierra traga a sus moradores. Sus ciudades en realidad están fortificadas. Hay hombres gigantes de gran estatura que nosotros nos miramos chiquitos ahí como langosta. Pero los otros 2 espías habían visto lo mismo que habían visto los 10. Vieron los mismos gigantes, las ciudades fortificadas. Y dice que le dijeron, Números 14:8, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará la tierra, y tierra que fluye leche y miel. Mis hermanos, cuando hay consagración, hay convicción. Y cuando hay convicción, hay esperanza. Usted siempre va a ser una persona positiva. No es necesario que andemos hablando en los pasillos. Esto no se puede. Decía el salmista 103:1: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Este hombre sabía, amados hermanos, que a pesar de sus debilidades tenía que confiar en Dios. Su esperanza tenía que estar en el Señor. Mis hermanos, la consagración nos hace ver más allá de lo imposible, más allá de lo difícil. La consagración es apartarse para Dios, es dedicarse para Dios, es santificarse para Dios. Consagrarse, mis amados hermanos, es hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Muchas veces estamos reflejando que estamos haciendo nuestra propia voluntad. Lo que yo digo, lo que yo quiero. Cuando esto sucede, nos volvemos presa fácil del enemigo. No tenemos compromiso con la obra de Dios. Nos da igual venir a la iglesia o no venir, llegar temprano o llegar tarde, nos da igualito. Queremos enseñar, queremos predicar, queremos cantar, queremos coordinar un ministerio sin venir a la iglesia, sin ser discípulos. Y es que los discípulos de Jesús todos recibían YouTube allá
y recibían en realidad los mensajes y los sermones del Señor, siempre estaban siendo discipulados presencialmente. A veces tenemos una equivocación, amado hermano, en realidad en las ideas que pasan en nuestra mente. Vaya usted a la universidad y dígale: deme mi título, quiero ser ingeniero electricista industrial. Sí, le dicen: bueno, ¿cuántas clases va a matricular? Aquí están, mire, la clase A, B, C y D, y una se recibe en la aula A, B y C del edificio tal. Mis amados hermanos, ya no hay discipulado, ¿verdad? Por telégrafo. Eran 5 palabras que se daban antes. Mi hermana Suja nos ha de dar clase en eso. No, hermanos, es presencial. El Señor llamó a sus discípulos y donde Él se desplazaba, los discípulos hacían lo que el Señor les enseñaba. Basta de excusas. Ya no podemos estar, amados hermanos, creyendo que la consagración, amados hermanos, la podemos llevar parcialmente. La consagración es continua, constante en la vida del cristiano. El cristiano, en realidad, ¿qué pasa? Consagrado nunca pierde la esperanza. Siempre está creyendo que su Dios lo va a auxiliar y lo va a ayudar. La consagración, amados hermanos, no es cada 15 días o trimestralmente, es continua. Mire lo que le dijo Jesús a sus discípulos y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tomemos la cruz. Sigamos al Señor cada día, mis amados hermanos. El cristiano desarrolla esa esperanza, amado hermano, cuando nos consagramos a Dios, cuando nos aferramos a Él, cuando lo abrazamos. Y lo hacemos, amados hermanos, porque somos de Él. Y quiero finalizar con la última. ¿Cuándo podemos contar con esa esperanza? Cuando tú te sumerges en Dios. ¿Qué tema tan más precioso? Sumergirse en Dios. Tuvimos el año pasado una lección los adultos. Cátedras rotundamente. ¡Qué belleza! Ezequiel nos enseñaba, amados hermanos, que cuando Dios estaba reuniendo al pueblo de Israel, esparció por parcelas a cada una de las tribus. Y en un lugar que Dios destinó, dijo: aquí van a construir el templo donde me van a adorar. Y dice, amados hermanos, la historia bíblica, que en ese templo, amado hermano, fluía un manantial y salían unas corrientes de agua que daban hacia el oriente de aquel lugar y que desembocaban hasta allá en el Mar Muerto. Y dice que por donde corría aquel agua, todo, amado hermano, árbol que se sustentaba de esas aguas era un árbol frondoso, verde, grande y daba fruto en todo tiempo. Pero vino el varón y agarró a Ezequiel y lo llevó en espíritu y lo llevó a esas aguas que salían del manantial donde estaba el trono, ahí el templo. Y dice la Biblia, amados hermanos, que cuando lo puso ahí, Ezequiel miró 4 niveles de agua. Uno que llegaba a los tobillos, otro que llegaba a las rodillas, otro que llegaba a los lomos, a los hombros, y otro, amado hermano, que usted tenía que cruzarse nadando. Mis amados hermanos, la pregunta en esta mañana es, ¿hasta dónde le está llegando el nivel de agua espiritual usted dentro de la obra de Dios?
aún se ha mojado los tobillos, se ha sumergido en las aguas profundas de Dios. Muchas veces nuestra vida espiritual está seca. No pasamos, amados hermanos, de venir todos los domingos y sentarnos en el mismo puesto en la iglesia. Somos los mismos. No crecemos. A veces le agregamos un poquito de picante y decimos: el culto de oración nadie vino, ni él vino tampoco. No somos parte del crecimiento. Nos quedamos ahí, amados hermanos, secos espiritualmente. Dios nos llama, amados hermanos, a explorar esas aguas. El varón le decía a Ezequiel: ven, y lo jalaba, ven. Es que Dios siempre lo va a estar llevando a aguas profundas a usted. Decía la enseñanza en la mañana: si Dios le ha dado un ministerio a usted, Dios siempre lo va a estar sustentando, lo va a estar guiando, lo va a estar ayudando. No ha habido justo, amado hermano, que haya sido desamparado. Dios siempre tiene cuidado de sus hijos, en todo momento y en todo lugar. Dios quiere hombres y mujeres valientes, esforzados. No importa en qué condición esté viviendo, Dios quiere hombres y mujeres entregados. Hay una historia que me llama la atención, la historia de Gedeón. Jueces capítulo 7. Dice la Biblia, amados hermanos, que estaban los madianitas, los amalecitas, le hacían guerra a los israelitas, les robaban sus ganados y tomaban propiedades de ellos. Gedeón se levantó como guerrero y el Señor lo puso a la cabeza y le dijo: ve con este pueblo y guerrea contra estos hombres, los madianitas. Yo te voy a dar fortaleza. Y dice que eran 32,000 hombres. Pero el Señor le dijo a Gedeón: son muchos, le dice. Posiblemente si cuando ganen la batalla van a decir que la ganaron por su propia fuerza, porque son diestros con la espada y con la flecha. Pregúntales cuántos se quieren ir a la casa y tienen miedo. 22,000 levantaron la mano. Yo me voy. No sé cuántos levantaríamos la mano ahorita y nos queremos ir para la casa. Pero de aquellos 32,000, 22,000 levantaron la mano y quedaron 10,000. Y dice la historia bíblica que el Señor le dijo: todavía hay muchos, llévamelos a las aguas. Y dice la historia bíblica, amados hermanos, que cuando Gedeón los llevó a las aguas: dígame, Señor, todos los que se doblen sobre sus rodillas y dejen de voltear a otro lado y solo miren el agua, me los apartas a un lado. Y todos los que se vayan y lleven el agua con su mano y se la beban y la laman, me los apartas a otros lados. Y solo 300 hombres fueron los que llevaron el agua a su boca, viendo para todos lados, vigilando, en un lado la espada y en el otro bebiendo el agua. Y los otros, amados hermanos, se inclinaron de bruces como el avestruz. No sabían a qué hora le iban a bajar el gañote, le iban a cortar la cabeza. Y le dijo el Señor a Gedeón: déjame estos 300. Y mire, amados hermanos, qué curioso. Cuando aquellos hombres, los 300 hombres, fueron armados en tres grupos de 100, más de alguno de los 100 habrá dicho: Dios mío, si esos amalecitas son como langosta allá en el desierto y nosotros somos 300. Pero el Señor le dijo a Gedeón: yo estoy con vosotros. Había una esperanza, una confianza de que Dios estaba con ellos. Y cuenta la historia bíblica, amados hermanos,
que Dios le dio instrucción a Gedeón y le dijo: lleven en su mano izquierda un cántaro con una antorcha encima, y en el otro lado lleven una trompeta, y cuando yo les diga que lo hagan sonar, digan en el nombre de Jehová y de Gedeón. Y todo aquel pueblo hizo como Dios le dio la instrucción a Gedeón. Y cuando aquellos hombres rompieron los cántaros y levantaron, amado hermano, la antorcha y sonaron las trompetas, empezaron a huir los amalecitas. Empezaron a correr despavoridos, asustados. El sonido los había, amado hermano, los había puesto a temblar. Y en medio de aquella oscuridad se empezaron a matar entre ellos solos. Al punto que Gedeón dijo: vamos a usar espada todavía. Y dijo Gedeón: bueno, falta el rey de ellos, córtenle la cabeza. Y lo trajeron. Dios derrotó a los enemigos de Gedeón. A veces necesitamos enfrentar batallas en nuestras mentes y en nuestros corazones. A veces el orgullo, amados hermanos, no nos deja ver más allá. Nos quedamos ciegos espiritualmente. Dios es el que da esperanza a nuestras vidas. Cuando usted le ore al Señor, créale a Él. Tenemos que sumergirnos, amados hermanos, y meternos a esas aguas profundas. Muchos nos hemos quedado ahí con las aguas que nos llegan a los tobillos. Dios quiere que te sumerjas a esa agua de cuarto nivel, donde los expertos nadadores, amados hermanos de Dios, Dios los hace en realidad soldados valientes. Tenemos un año nuevo, 2025. Hay nuevos retos, nuevas propuestas. Hay células de crecimiento. Traigamos un amigo, hablemosles un amigo. Ya hicimos una reunión familiar. Ya hablamos de Cristo, hablamos en nuestra casa y hablamos que tenemos que orar y leer la palabra. ¿Cuántos capítulos ya leyó usted este año de la Biblia? Nos quedamos cortos con un versículo todos los días. Por el amor de Dios, a veces, hermano, no podemos dar una exégesis de un versículo. No podemos hacer un estudio de un versículo. Nuestra iglesia tiene seminarios para preparar gente en grandes ministerios. Siempre estamos vendiendo: no puedo, soy niño, estoy joven. Mis amados hermanos, Dios quiere que nos acerquemos a Él, que tengamos la esperanza. Esos jóvenes, amados hermanos, eran fortachones. Ahora miramos los jóvenes fuertes, ¿verdad? Con hombros más grandes que uno, que lo levantan a uno, pero desfallecen y caen. A veces podemos ser flaquitos o gordos y no podemos levantar pesas, pero somos fuertes en el Señor. Tenemos una visión clara de lo que Dios quiere en nuestras vidas. Mis amados hermanos, tenemos un reto en el año 2025. Hay esperanza para el cristiano que ha confiado en el Señor. No seamos de los que empezamos a gritar y nos buscamos, ahí nos escondemos. Seamos de los que digamos: en el nombre de Jesús voy, en el nombre de Jehová, y venzo a mi enemigo. Tenemos que abrazar al Señor. Mis amados hermanos, tenemos que agarrarnos del Señor. Tenemos que cambiar nuestras vidas. Ya no podemos seguir viviendo una vida engañada espiritualmente. A veces decimos que somos cristianos y en realidad no existe ni un porcentaje en nuestras vidas espirituales. Dios nos demanda a consagrarnos. Dios nos demanda que le conozcamos. Dios nos demanda, amado hermano, que nos sumerjamos en su palabra. Pongámonos en pie. Mis amados hermanos, se va a elegir una nueva junta en la iglesia, una nueva directiva, el nuevo grupo.
conscientes de nuestra necesidad. Dios quiere hombres y mujeres dispuestos para honrarle y para servirle. Dios quiere que hombres y mujeres que cuando le oren, le crean a Él. Es necesario que busquemos de Él, que nos consagremos. Esto incluye jóvenes, adultos, ancianos. Necesitamos un grupo de personas esforzadas que trabajemos en la obra del Señor. Hemos sido puestos en esta tierra para hacer luz, para hacer sal, amados hermanos, pero no para hacer tinieblas ni ser oscuridad. Somos los que le damos gusto a esta vida. Hay muchas personas que nos dicen: sígame hablando de Cristo, yo necesito de ese. Es que el cristiano anima a otros. Busquemos del Señor. Si usted quiere que hagamos una oración, puede pasar allí al altar o levante su mano. A mí me gustaría que pasáramos al altar, los que querrán, y decirle: Señor, yo quiero hacer un pacto nuevo contigo. Quiero consagrarme. Yo quiero conocerte, Señor. Yo quiero en realidad, Señor, buscar de ti. Quiero dejar de vivir una vida, Señor, en realidad cool, como dicen los jóvenes. Quiero en realidad sumergirme en realidad en tu espíritu. Yo quiero buscar de ti. No quiero ya seguir viviendo, Señor. Los años son iguales, porque sigo siendo el mismo, la misma. Pongámosla al Señor. Amén, hermana. Bendiciones. Gloria a Dios. Me ayuda mi hermano Juan Ramón a orar por mis hermanos. Los hermanos líderes, por favor. Gloria a Dios. Vamos a ponernos en manos del Señor y a decirle: Dios, dame sabiduría, dame entendimiento. Yo necesito, Señor, que me ayudes a no hacer mi voluntad, que no sea mi orgullo, Señor, el que florezca, sino que sea tu voluntad en mi vida. Queremos, amados hermanos, ponernos en las manos del Señor y decirle: Señor, heme aquí. Aquí estoy. Aquí estoy. Vamos a orar todos. Padre que estás en los cielos, gracias porque usted es bueno, Señor. Porque usted es maravilloso, porque usted es digno, Señor, porque usted es santo, Padre. Señor, sabemos que usted tiene un gran reto para toda la iglesia de las colinas, para cada uno de los hermanos. Ayúdanos, Señor, y danos sabiduría, danos entendimiento, danos inteligencia, Señor. Gracias, Señor, porque usted es digno de la honra y de la gloria. Ayúdanos a conocerte, a sumergirnos, Señor. Ayúdanos, oh Rey de gloria, Dios mío, Señor, a consagrarnos, a sumergirnos en tu palabra. Gracias porque tú eres bueno. Te pedimos también por la salud de nuestro hermano Pastor Vegardo, por la nueva asamblea, Dios mío, que va a haber el próximo domingo. Dios santo, dirige todo asunto. Coordínalo, Dios mío, que tu mano bendita, Señor, nos ayude. Te pedimos por los hermanos allá de California, Dios mío, Padre Santo, que los ayude, Los Ángeles, bendice a todos esos hermanos. Da ese sustento, esa bendición, esa fuerza, esa fortaleza. Provee, Dios mío, todo lo que se necesite. Gracias, Dios, por su eterno amor, por su compasión, por su gracia, por su justicia. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Amén y amén.